Voy a pedirles, hermanos, que abran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 1. Y vamos a leer, hermanos, los primeros 18 versículos, aunque no vamos a meditar en los 18, solamente en los 5 primeros. Dice de esta manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oremos. Eterno Dios maravilloso, en esta mañana nos ponemos en tus manos para que podamos meditar en tu palabra con un corazón dispuesto, una mente clara. Y queremos agradecerte, Señor, por haber enviado al Verbo, por haber enviado a la luz verdadera que trajera, Señor, iluminación a nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, por haber enviado a tu Hijo a que se hiciera carne, que se hiciera como uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que el mundo cree, hermanos, acerca de Cristo, acerca de Jesús? ¿Qué es lo que el mundo piensa? Bueno, pues hay muchas ideas. Después de 2000 años de cristianismo, el mundo se ha hecho ideas acerca de Jesús. Hay quienes piensan que fue un gran maestro el Señor Jesucristo. Otros dicen que fue un revolucionario como ningún otro. Algunos más incluso llegan a decir que Cristo fue un suicida, porque siempre hablaba de su muerte, no hizo nada para detener su muerte. Entonces algunos dicen fue un suicida. Y otros más dicen que ha sido el ser humano más lleno de amor que ha pisado este planeta. Y casi en todas las películas acerca de Cristo, el actor, el personaje que lo representa, pues siempre es amoroso, paciente, benigno, ¿no? Y dicen, pues ha sido el ser humano más lleno de amor que ha pisado este mundo, y que quizá no ha habido otro como él. Eso es lo que el mundo piensa. ¿Qué es lo que otras religiones, aparte del cristianismo, e incluso lo que las sectas piensan acerca de Jesucristo? Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos dicen, pues fue un gran profeta, pero hasta ahí nada más, no lo suben de grado. En el Islam, los musulmanes dicen, sí, fue un gran profeta, pero no fue tan grande como lo fue Mahoma. Mahoma es mucho más grande. Los judíos, por su parte, para ellos, Cristo fue un hombre común y corriente. Ni fue profeta, ni mucho menos fue el Mesías, como cree la cristiandad. Y mucho menos fue el Mesías que ellos durante tanto tiempo han estado esperando. Eso es lo que los judíos piensan. La mayoría de los judíos, porque hay judíos que sí se han convertido al cristianismo y han cambiado eso. Entonces, esto es más o menos, hermanos, lo que el mundo piensa acerca de Cristo, lo que algunas religiones piensan acerca de Cristo, lo que algunas sectas piensan acerca de Cristo. Solo los cristianos, hermanos, solo los cristianos creemos lo que Juan nos enseña en su evangelio. ¿Y qué nos enseña en su evangelio? Los cristianos creemos que Jesucristo es Dios. Amén. ¿Ustedes creen eso, hermanos? Que Jesucristo es Dios. Y no solo Juan, hermanos, toda la Biblia está plagada o está llena de pasajes, de versículos, de historias
que muestran, que prueban, que enseñan, hermanos, que Jesucristo es Dios. Para los siguientes domingos de Adviento, incluido este, hermanos, vamos a meditar nuestros primeros 18 versículos del Evangelio de Juan. Hoy vamos a meditar en los primeros 5 versículos. Dentro de 8 días, si Dios nos da vida, del 6 al 13. Y el último domingo de Adviento estaremos meditando del 14 al 18. Estos primeros 18 versículos del Evangelio de Juan, hermanos, que acabamos de leer, nos dejan clara una idea. ¿Y cuál es esa idea, hermanos? Que Jesucristo es Dios. Ustedes lo creen, yo lo creo, todos los cristianos en el mundo, hermanos, creemos que Jesucristo es Dios. Y cuando digo cristianos, me refiero a católicos y a protestantes. Los católicos creen exactamente igual que nosotros en este aspecto, que Jesucristo es Dios. Y esa doctrina cristiana que es fundamental, hermanos, solo los cristianos creemos esto, que Jesucristo es Dios. Usted no sabe qué problemas le causa a sectas y a religiones. Decirle a los de la luz del mundo que Jesucristo es Dios es absurdo. Ellos preferían decir que su líder que está en la cárcel es Dios en vez de decir que Jesucristo es Dios. Hablar con otras sectas y decirles que Jesucristo es Dios, para ellos es inconcebible. Decirle esto a los testigos de Jehová es absurdo, es inconcebible. Hace 8 días les decía yo, quieren que los testigos de Jehová dejen de tocar su puerta, ponga un letrero en su puerta que diga, el que toque esta puerta automáticamente acepta que Jesucristo es Dios. Y mire, ya no van a tocar su puerta. Ellos no creen por ninguna razón que Jesucristo es Dios. Hermanos, todo el Evangelio de Juan habla de varias cosas, pero en todo su Evangelio, Juan se va a enfocar en 2 temas principales. Primero, a decirnos que Cristo es Dios. Y en segundo lugar, a decirnos que se hizo hombre como uno de nosotros, que se encarnó en cuerpo humano, hermanos. Y este es el tema de todo el Evangelio de Juan. Y dicho sea de paso, hermanos, son paréntesis. A veces cuando alguien se nos acerca y nos dice, oye, quiero empezar a leer la Biblia, ¿qué libro me recomiendas? Casi todos dicen, empieza a leer Juan. No, hermanos, Juan es el Evangelio más difícil de leer. Tiene mucha doctrina, tiene mucha enseñanza. Mejor que lean Marcos. Ese Evangelio es ligero, es tranquilo, es muy fácil de leer. Pero Juan, hermanos, es el Evangelio más complejo que existe. Y Juan, hermanos, en todo su Evangelio se va a encargar de dejarnos bien clara esta idea. Jesucristo es Dios y Jesucristo se encarnó y se hizo hombre como uno de nosotros. Amén. Esta doctrina, hermanos, es fundamental en el cristianismo. Si alguien no cree que Jesucristo es Dios, no puede ser llamado cristiano. Si alguien no cree que Cristo, el Hijo de Dios, es Dios, igual al Padre, igual al Espíritu Santo, posee todos sus atributos y todas sus cualidades, hermanos, no puede ser llamado cristiano. Esta es una doctrina fundamental del cristianismo. Y como vamos a ver en los siguientes domingos, no solo se trata de creer que Jesucristo es Dios, sino que también debemos creer que se hizo hombre como uno de nosotros. Y Juan va más allá y dice, si alguien no cree que Jesucristo se hizo carne, no solo no es cristiano, tiene al espíritu del anticristo dentro de él. Así es Juan en estas 2 doctrinas que nos va a presentar. Amén. Entonces, ¿nos queda claro? Cristo es Dios. Ahí no hay ninguna duda. Vamos a ver qué es lo que dice Juan. Vamos a leer el primer versículo una vez más y dice de esta manera, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este primer versículo, hermano, usted no sabe lo cargado que está de doctrina, de pensamiento y de enseñanza. Juan está diciendo, en el principio, en la eternidad pasada, antes de que todo existiera, cuando solamente existía la Trinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, el verbo ya existía. En la eternidad pasada, antes de que todo fuera creado, en el principio de todas las cosas, hermanos, Dios ya estaba presente. Ahora, les hago la pregunta que seguro ustedes ya saben la respuesta. ¿Quién es el verbo, hermanos? Cristo. Esta es otra forma en la que Juan le va a llamar a Cristo. De hecho, la mayoría de las Biblias, sobre todo la Reina Valera, la palabra verbo aparece aquí con B
mayúscula porque se está refiriendo a una persona. Juan está diciendo en el principio, el Verbo, Cristo, el Mesías, ya estaba con Dios presente en ese momento. Antes de que todo existiera, antes de que el Padre creara todas las cosas, hermanos, el Verbo que es Jesucristo ya estaba presente con Dios. Dicen algunos teólogos que el mejor comentario de Juan 1:1 lo vamos a encontrar en Proverbios. Entonces no pierda Juan 1:1 y vamos a Proverbios capítulo 8. Hay algunos capítulos de Proverbios, hermanos, que hablan de la sabiduría. Por ejemplo, hay una parte en Proverbios que dice, la sabiduría está en las calles y clama y alza su voz a ver quién lo quiere escuchar. No sé si usted ha leído esas cosas. Bueno, este capítulo 8 de Proverbios y el 9 de Proverbios hablan de la sabiduría y hablan de la inteligencia. Vamos a leer los primeros 2 versículos. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Dice el proverbista, la sabiduría habla, la sabiduría está en las calles clamando. ¿Sabe usted, hermano, en Proverbios, cuando habla de la sabiduría, a quién se está refiriendo? No se está refiriendo al concepto de sabiduría como tal o al conocimiento. Se está refiriendo a Cristo. Entonces, teniendo eso en mente, que la sabiduría es Cristo, fíjese cómo dice. Proverbios capítulo 8, versículo 27. Este es Juan 1:1 ampliado o explicado. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Dice el proverbista, cuando el Padre, cuando el Dios Todopoderoso estaba creando las cosas, dice, ¿quién estaba con él? El Verbo, el Hijo. Yo estaba con él cuando él le ponía al mar límite, cuando él creaba el abismo, cuando él creaba todas las cosas, dice, yo estaba con él. Voy a leer el versículo 30 una vez más. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Dice el proverbista, el Verbo, la sabiduría de Dios estaba presente con el Padre cuando él estaba creando todas las cosas. Por eso Juan dice en su evangelio, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Amén. Entonces, hermanos, como les dije hace 8 días, que hablamos también de Cristo, si usted cree que Cristo empezó a existir desde que nació del vientre de María hacia adelante, hermano, es una doctrina errada. Cristo, el Verbo, el Mesías, el Hijo de Dios, existe desde el principio de la eternidad con el Padre. Y dice el proverbista, cuando el Padre estaba creando todo, el Verbo estaba presente con él. Y era su delicia, y estaba con él, y tenían plena comunión unos con otros. ¿Y quién es este Verbo? El Hijo de Dios, la segunda persona de la Divina Trinidad. Vamos ahora a Primera de Juan, capítulo 1. En esta epístola del mismo apóstol del Evangelio, él sigue hablando del Verbo. 1 Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. ¿Se da cuenta lo que dice Juan, hermanos? Lo que vimos, lo que oímos, lo que contemplamos, incluso lo que tocamos con nuestras manos, dice Juan, es el Verbo de vida, es Cristo. ¿Se acuerda? ¿Cómo se llamó aquel apóstol que dijo, hasta que yo no vea las heridas en sus manos, hasta que yo no meta mi dedo donde los clavos entraron y meta mi mano en el costado, no voy a creer en él? ¿Cómo se llamaba? Tomás. Eso lo dijo un día Tomás. A la semana siguiente, Cristo se hace presente, se pone delante de Tomás y le dice, aquí estoy, mete tu dedo aquí, mete tu mano en mi costado para que veas que soy yo. Pero si usted junta el relato de todos los evangelistas, no solo fue Tomás, todos tocaron al Señor Jesucristo. Por eso Juan dice, lo que vimos, lo que escuchamos, lo que contemplamos, incluso tocamos al Señor Jesucristo. Versículo número 2,
porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan está diciendo, hermanos, lo que nosotros vimos de Cristo, lo que aprendimos de Él, incluso la experiencia de haber tocado al Maestro, eso es lo que nosotros les anunciamos. Y si usted lee el libro de los Hechos, hermanos, ese es el propósito de los apóstoles, testificar de que conocieron y vieron al Señor Jesucristo y que lo vieron resucitado también. Por eso es absurdo que hoy existan apóstoles, porque un requisito para ser apóstol es haber conocido en persona a Cristo y haber sido testigo de Cristo resucitado. Por eso Juan dice, lo que vimos, lo que oímos, lo que contemplamos, ningún apóstol moderno de hoy puede decir esto, que vio, contempló o que tocó al Señor Jesucristo. Libro de Apocalipsis, capítulo 19. Aquí Juan tiene una visión de un personaje que viene en el cielo, montado en un caballo y con un ejército detrás de él. Apocalipsis 19, versículo 3. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, ¿cómo dice ahí? El Verbo de Dios. Allí mismo el versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es entonces el Verbo de Dios del que habla Juan en su Evangelio? Cristo, hermanos. De eso no nos debe caber absolutamente la menor duda. Vamos a regresar a Juan 1:1, lo releemos y ahora todo tiene más sentido. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. ¿Y qué dice al final? Y el Verbo era Dios. Fíjese, hermanos, las tres cosas que Juan nos está diciendo en este primer versículo de su Evangelio. El Verbo, el Hijo de Dios, existe desde el principio, desde la eternidad pasada. Segunda cosa, ese Verbo estaba con Dios. Y luego dice, y ese Verbo era Dios. ¿Se da cuenta? Yo no sé por qué hay tanta herejía al respecto y no creer que Jesucristo es Dios. Y Juan lo está diciendo desde el principio. Este personaje que es el Verbo está en el principio con Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, ese segundo enunciado que está en el primer versículo que dice, el Verbo era con Dios, en el texto original del Evangelio, hermanos, en el griego original, la frase correcta sería, estaba cara a cara con Dios. Estaba frente al Padre, los dos cara a cara, como dos personas que están en una plena e íntima comunión. Y al final dice, y ese Verbo era Dios. Esta es la declaración más grande y más asombrosa en toda la Escritura, no la única, pero sí es la más asombrosa, en la que nos deja bien claro, Jesucristo es Dios. No como algunos traducen que dice que era un Dios, no, Jesucristo era Dios. Con el mismo poder que el Padre y el Espíritu Santo, con la misma gloria y con los mismos atributos que tiene el Padre y tiene el Espíritu Santo. Y así como el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo. Y así como el Padre es eterno y el Espíritu Santo es eterno, el Hijo es eterno también. Y así como el Padre es glorioso y el Espíritu Santo es glorioso, el Hijo es glorioso también. Igual gloria, igual majestad, los tres son omnipotentes, los tres son omniscientes, los tres son omnipresentes. Ninguno se disminuye. Algunos herejes dicen, bueno, y si los tres son iguales, ¿por qué el Hijo obedece al Padre? Y en todo el Evangelio dice, he venido a hacer la voluntad del Padre. Y eso en teología se llama que en la Trinidad hay un principio de autoridad, en la que el Hijo se ha sometido al Padre y el Espíritu Santo se ha sometido al Hijo, pero no porque sean inferiores o menores, sino para que el plan de salvación funcione, tenía que ser de esa manera. Uno de los tres se tenía que encarnar, venir a este mundo y morir por los elegidos. ¿Quién iba a ser? El Hijo es el que hace esa labor. Pero no significa que ninguno de ellos sea menor o que el otro sea mayor. ¿Se queda claro, hermanos? Entonces, Juan en este primer versículo nos dice tres cosas asombrosas. Ese Verbo,
al que vimos, al que escuchamos, al que contemplamos y hasta al que tocamos cuando estaba resucitado, desde el principio está con Dios y estaba cara a cara con Dios. Es más, él mismo es Dios. Ese es el testimonio y la importancia de los 12 apóstoles del Señor, dar testimonio y dar fe que ellos conocieron a Dios hecho carne, que ellos convivieron con el Hijo de Dios, que ellos vieron cómo murió en la cruz y que vieron cómo el Padre lo resucitó. Y Juan, en todo su evangelio, hermanos, va a dejar bien clara esta idea. Versículo número 2 dice, lo vuelve a decir, este era en el principio con Dios. Ahora vean, hermanos, lo que dice el versículo 3. Todas las cosas, por Él, ¿quién es Él? El Verbo, Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido fue hecho. ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios? Con Él estaba yo cuando fundaba el mundo, con Él estaba yo cuando trazaba el círculo de la tierra, con Él estaba yo cuando le decía al mar, hasta que ibas a llegar. Bueno, el Verbo es creador, hermanos. Y si no quedó claro en el primer versículo que Jesucristo es Dios, entonces en el versículo 3 Juan nos está diciendo, ¿quién es el único capaz de crear todas las cosas? Dios. Si ustedes leen Génesis 1:1, ¿quién es el creador del cielo y de la tierra? Dios. Y si Juan está diciendo, bueno, pero ese Verbo que desde el principio estaba con Dios, Él es creador de todas las cosas. Pablo piensa lo mismo, sin que pierda ahí en Juan. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Aquí Pablo va a ampliar esta idea de Juan del versículo 3. Dice Pablo, Él, ¿quién es Él? Cristo. Si ustedes leen todo el capítulo, Pablo está hablando de Cristo. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pablo está diciendo, Cristo, el Hijo de Dios, es la misma imagen de Dios, es el reflejo de Dios, o lo que es el Padre, lo es el Hijo también. Dice el primogénito de toda creación. ¿Qué significa eso? Antes de que todo fuera creado, antes de que todo existiera, el Hijo ya estaba presente. Versículo 16. Porque en Él, sigue hablando del Hijo, de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén, hermanos. Pablo es perfectamente claro. El Hijo de Dios es la imagen de Dios, es el primogénito. Y por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Visibles e invisibles, o sea, materiales, espirituales, dominios, ángeles, demonios, potestades. Todo fue creado por el Hijo de Dios, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto concuerda con lo que dice Proverbios. Cuando el Padre creaba todas las cosas, el Hijo estaba presente. Versículo número 17, sigue hablando de Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer, hermanos, realmente ni siquiera la vida en este planeta existiría si Cristo no estuviera presente. Cristo no solo es creador junto con el Padre, sino que dice el apóstol Pablo, si Cristo no existiera, este universo, este mundo, la naturaleza, el cosmos, no podría mantenerse. Si usted lee Job, hay una parte, a mí esa parte del libro de Job, hermanos, siempre me causa mucha impresión, porque cuando ya los 3 amigos de Job hablaron, y Job habló, y se desahogaron, y por qué estás así, por qué eres pecador, y sacaron toda su amargura, hermanos, entonces Dios empieza a hablar, y le dice a Job, yo te voy a preguntar, te voy a hacer una serie de preguntas, si me contestas una sola, te voy a dar la razón en todo lo que tienes. Y entonces Dios empieza y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba y ponía los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le decía al mar, de aquí no vas a pasar? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba las estrellas, el sol, los planetas? ¿Dónde estás tú cuando yo le digo a los animales qué tienen que comer y qué no tienen que comer? Cuando las bestias paren en el campo, ¿dónde estás tú?
Obviamente Job no puede contestar ninguna de esas. Sin embargo, esos capítulos de Job nos dejan entender que Dios es el que sostiene todas las cosas. Y la naturaleza, el mundo y el universo funcionan con una perfección milimétrica, hermanos, es porque Dios mantiene todas las cosas. Cómo los planetas giran a la velocidad que giran, en la órbita que giran, de una manera ordenada. Cómo es que las estrellas y las galaxias mantienen ese orden que Dios ha establecido. Cómo es que las cosas en este mundo en el que vivimos, la naturaleza, funcionan igual desde hace millones de años, dice el libro de Job, porque Dios sostiene y mantiene todo ese mecanismo en funcionamiento. Y dice el apóstol Pablo, es Cristo quien creó esas cosas y quien sustenta todas esas cosas. Hermanos, si Cristo no es Dios y por Él fueron creadas todas las cosas y Él sustenta todas las cosas, entonces, ¿qué es Cristo? Si no es Dios, entonces, ¿qué es? Si solo Dios puede mantener en funcionamiento todas las cosas. Allí mismo en Juan, capítulo 8, versículo 58. Vea las palabras que el Señor Jesucristo dice de sí mismo y vea la reacción de la gente. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, que dice, yo soy. Versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. ¿Se da cuenta, hermano? Cristo le dice a los sacerdotes ahí, ¿saben qué? Desde antes que Abraham no existiera, yo ya estaba. Y cuando Cristo dijo esto, hermanos, ya Abraham había muerto hace siglos y siglos. Y luego le dicen, pero tú antes que Abraham, si apenas llegas a los 30 años, ¿cómo te atreves a decir que tú existes desde antes de Abraham? Y en el versículo siguiente dice que arrojaron piedras y lo querían matar. ¿Por qué lo querían matar? Porque según ellos lo que había dicho era una herejía. Como un hombre de 30 años se atrevía a decir que él era más antiguo que Abraham, que él existía antes que Abraham. Hoy ocurre lo mismo, hermanos. Nosotros decimos que Jesucristo es Dios y ¿qué hacen los testigos de Jehová? Agarran piedras y nos quieren matar. Y otras sectas y religiones que también no creen que Jesucristo es Dios. Esta reacción, hermanos, es la más natural del mundo. Pero Juan deja bien claro en todo su evangelio, hermanos, que Jesucristo es Dios y no solo es Dios, sino que es creador de todas las cosas. Vamos a regresar a Juan capítulo 1. Leamos ahora el versículo 4 y 5. En él, Juan sigue hablando de Cristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjense, hermanos, las ideas que Juan va hilando una tras otra. Primero dice, antes de que todo existiera, Cristo ya existía y estaba cara a cara con Dios. Es más, Él mismo es Dios y Él es el creador de todas las cosas. Y no solo es el creador de todas las cosas, sino que Él mantiene todo en perfecto funcionamiento. Y luego en el versículo 4 nos da otra idea y dice, pero también Él es la vida. No solo es creador de las cosas inmateriales, Él es el creador y la fuente de todo lo que tiene vida en este mundo y en este universo. Hermanos, ¿y quién más sino Dios puede dar vida? La vida y la muerte, por lo tanto, hermanos, están en la sola potestad de Dios. Cuando Dios ha determinado que una persona termine su vida, el hombre poco puede hacer para evitar. Cuando Dios dice hasta aquí, hasta ahí. Así sean los médicos más caros o el hospital más lujoso, con los mejores instrumentos, con las mejores medicinas, si Dios dice hasta aquí, la vida se termina. Y si Dios dice no, hermanos, la vida no se termina. La vida y la muerte están en la sola potestad de Dios. Así que, hermano, y solo Dios puede hacer eso. Y Juan está diciendo aquí, en Él estaba la vida. Pero no solo la vida, dice el versículo 4, y la vida era la luz de los hombres. Cristo, el Hijo de Dios, es creador, es luz y es vida también, hermanos. Y no hay un ángel, ni ningún ser humano del que se pueda decir era esto. Ni siquiera el más grande de los profetas de la Biblia se puede decir que era vida, que era luz, que era creador. Por aquellos que dicen que Cristo solo fue un gran profeta, ningún profeta puede decir yo soy vida, yo soy luz, yo soy creador. O para aquellos que dicen que Cristo solamente fue un gran maestro,
Ningún gran maestro, por grande que haya sido en la Biblia, puede decir que es creador, vida, luz y que es Dios. Amén. Sin embargo, aquí hay un pequeño detalle, versículo número 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí en este texto en español no se alcanza a percibir, hermanos, pero la idea que Juan quiere transmitir es la siguiente. Juan está diciendo, obviamente la luz brilla en las tinieblas. Cuando está hablando de tinieblas, no se refiere a oscuridad. Cuando Juan aquí está hablando de tinieblas, está hablando de la humanidad que vive hundida en su pecado. En la Biblia, pecado y tinieblas, oscuridad, son sinónimos. Juan está diciendo, la humanidad vive hundida en pecado. Eso no nos queda la menor duda. Muchos apóstoles en sus epístolas remarcan esta idea de Juan, sobre todo el apóstol Pablo en los primeros capítulos de Romanos, dice la humanidad está hundida en el pecado, en las tinieblas del pecado. Juan está diciendo, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo que Juan quiere decir en esta parte del Evangelio es que el mundo hundido en tinieblas por su pecado, no solo rechaza la luz de Dios, no solo no quiere aceptar la luz de Dios, y al contrario, hasta es hostil contra esta luz. El mundo no solo no quiere la luz de Cristo, el mundo odia, abomina y detesta todo lo que tenga que ver con Cristo y su evangelio. Una estrategia que utilizan mucho los testigos de Jehová para transmitir su fe, pues es tocar de puerta en puerta. De eso no nos cabe la menor duda. Y son persistentes, hermano, ¿verdad? Tocan. Luego en la casa pasan y tocan y les digo, no hagan ruido para que piensen que no estamos. Ya todavía no pongo el letrerito ese que les digo. Pero esa estrategia se originó principalmente en las iglesias evangélicas de hace muchos años, que iban tocando puertas y repartían folletos, literatura, tratando de evangelizar. ¿Qué les quiero decir con esto? Dice Juan, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan está diciendo, mundo hundido en su pecado y en sus tinieblas, no solo rechaza el mensaje del evangelio o de la luz de Cristo, sino que lo odia, lo detesta, lo abomina. Toque la puerta de una persona y diga, vengo a traerte la palabra de Dios, hermano. Y por si piensan que ustedes te digo, no, le pueden azotar la puerta en la nariz. No tengo tiempo para eso, no me hables de tonterías. Pero ofrézcales premios, cosas, y eso sí lo quiere la gente. Ofrézcale al mundo la luz del evangelio, la luz de Cristo. Nadie la quiere, hermanos. Nadie quiere escuchar el mensaje del evangelio. El mundo no solo no lo quiere, lo rechaza, lo abomina, lo detesta. Igual que Cristo, hermanos. Si ustedes han leído los evangelios, se han dado cuenta que Cristo vino y antes de ser crucificado, estuvo 3 años y medio predicando allá por Jerusalén y esos lugares. Algunos aceptaban el mensaje, pero la mayoría de ellos lo rechazaban. ¿Por qué? ¿El mensaje era deficiente? No. Si lo estaba predicando el mismo Hijo de Dios, ¿imaginan ustedes el privilegio que tuvieron los apóstoles escuchar la palabra de Dios de la boca del mismo Dios? Y aún así el mensaje era rechazado. Él les dijo en el versículo que leímos hace rato, yo soy más viejo que Abraham, y que hicieron agarrar piedras y lo querían matar. Y no fue la única parte o la única vez en el evangelio, hermanos, en el que quisieron hacer eso. Siempre ha sido de esa manera. La luz del evangelio, el mensaje de Cristo, siempre va a ser rechazado por la humanidad. Por eso dice Juan, Él es la luz y la vida de los hombres, pero las tinieblas no quieren ese mensaje, las tinieblas rechazan ese mensaje, las tinieblas y obviamente no prevalecen contra ese mensaje. Cristo, hermanos, fue rechazado hace 2000 años y como vamos a ver dentro de 8 días, no solo fue rechazado por el mundo, incluso Cristo fue rechazado por su propio pueblo. Por eso dice más adelante en el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Vino a su pueblo, vino a su raza, vino a los judíos que era su gente. ¿Y qué hicieron ellos? Lo rechazaron también. Hoy, después de 2000 años de cristianismo, de más de 2000 años de cristianismo en este mundo, hermanos, es exactamente
la misma situación. El mensaje de Cristo y su evangelio, el mismo Cristo, hermanos, es rechazado por la humanidad. Si alguna vez usted ha compartido el evangelio con alguien, con un amigo, un familiar, lo que sea, siempre es el rechazo. No, yo estoy bien así, yo estoy bien con mi religión, yo soy católico. Las tinieblas siempre van a rechazar el mensaje de la luz del evangelio. Incluso en la misma iglesia, hermano, incluso en la misma iglesia yo puedo predicar de algo y alguien puede decir no. Hay un comentarista que se llama Warren Wiersbe y él dice que para que la vida exista se necesitan 4 cosas: que haya luz, que haya aire, que haya comida, que haya agua. Él dice, para que haya vida tiene que haber estas 4 cosas: luz, aire, agua y comida. Si alguna de estas falta, la vida se termina. Y él mismo dice, Cristo cumple exactamente esas 4 cosas. Cristo es luz, Cristo es aire, Cristo es agua, Cristo es comida, y Juan nos dice eso. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando lea luz del mundo, no piense en esa iglesia hereje que existe el día de hoy que se llama la luz del mundo. No, hermanos, Cristo es la verdadera luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 3, versículo 8. Jesús y Nicodemo están hablando acerca del nuevo nacimiento. Juan 3, 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cristo es el aliento de vida o es el aire que da vida. Juan capítulo 4, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás a él y él te daría agua viva. Versículos 13 y 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo es el agua de la vida eterna. Y finalmente Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En lo que este comentarista dice está basado en el Evangelio de Juan. Para que haya vida tiene que haber luz, tiene que haber aire, agua y comida. Juan dice, el Cristo de Dios, el Verbo de Dios, el Mesías, Él es luz, Él es aire, Él es agua y Él es comida también. Regresamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, donde estábamos al principio. Leo por última vez el versículo 5, Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ya nos quedó claro que las tinieblas de las que Juan está hablando aquí es la humanidad hundida en su pecado. Uno podría pensar de manera lógica y decir, bueno, si la humanidad está hundida en pecado, lo más lógico es que quieran la luz de Cristo en su vida. Comparando esto con un ejemplo demasiado sencillo, es de noche en su casa, se va la luz y la gente se vuelve loca. Necesitamos luz, ponen velas y que ya venga la luz. Y cuando la luz llega todos, ay, ya llegó. Sería lógico pensar que la humanidad hundida en tinieblas amaría la luz de Cristo. Que la humanidad hundida en tinieblas desearía con todo su ser la luz de Cristo. Y que cuando esa luz llegara al mundo, la humanidad iba a gritar de alegría y decir, la luz del Evangelio de Cristo nos está anunciando. Pero Juan dice que no. Juan dice, la luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no quieren esta luz. Las tinieblas rechazan esta luz. La humanidad no quiere la luz de Cristo. En la Biblia hay un ejemplo de esto. Usted ha leído la historia en los evangelios del endemoniado Gadareno, que un evangelio dice que era un endemoniado, el otro dice que eran dos, simplemente son una armonía entre los evangelios. ¿Cuál era la situación? Había un poblado que se llamaba Gadara y había un hombre que estaba endemoniado. Tenía dentro de sí una legión de demonios, tenía como 10,000 demonios metidos dentro de él.
Era un hombre terrible, dice que andaba entre los sepulcros, de noche andaba gritando por todos lados. Ya lo habían querido muchas veces dominar, lo habían amarrado con cadenas, con grilletes, y dice que los despedazaba como si fueran un trapo viejo, porque los demonios le daban esa fuerza. Esa población de Gadara ya conocían quién era ese hombre, ¿verdad? Ya sabían por dónde no tenían que caminar, porque les podía salir al encuentro o les podía hacer daño. Cualquiera pudiera pensar que querían que ese azote se les quitara de encima. Pues un día la luz llegó a su territorio, un día la luz llegó a su poblado, llegó el Señor Jesucristo, y en cuanto el Señor Jesucristo puso un pie en Gadara, ¿qué hizo el endemoniado? Se fue a postrar delante de él y le dijo: Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? Los demonios hablando a través de este hombre. Y el Señor libera a ese hombre, saca a los demonios se meten en un hato de cerdos que estaba junto, y los cerdos se precipitan por un despeñadero y caen en el mar y perecen. Y después de eso, el hombre que estaba endemoniado, dice el Evangelio, estaba sentado en sus cabales, vestido y curado de esa enfermedad. ¿Cuál hubiera sido la reacción natural de los gadarenos? Señor, gracias por librarnos de este azote. Nuestros niños no podían salir a jugar tranquilos porque se les podía salir el endemoniado y les podía lastimar. Ya sabíamos que a altas horas de la noche no podíamos salir porque este hombre es terrible, y lo habíamos amarrado varias veces, encadenado, y nada funcionaba. Señor, gracias por habernos librado de este tormento. Esa era la reacción más lógica, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la reacción de los habitantes de esa región? Señor, vete de aquí, por favor. Por favor, vete. No te queremos ver por aquí. Lo corrieron, literalmente. Juan dice: la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no quieren la luz. Las tinieblas no prevalecen. Las tinieblas, es más, son hostiles contra esa luz. Jesús, hermanos, jamás volvió a pisar la región de los gadarenos. Ese hombre fue librado y fue salvo y transmitió el mensaje del Evangelio, porque luego leemos en los Evangelios qué pasó con ese hombre. No nos dice nada, pero dice que las ciudades que rodeaban ese lugar conocían del mensaje del Evangelio. Seguro ese hombre quedó tan agradecido que fue dando su testimonio por todos lados. Pero las tinieblas, hermanos, no prevalecen. Las tinieblas no quieren la luz. Hermanos, así es hasta el día de hoy. El mundo no quiere la luz de Cristo. Cuando la iglesia predica, cuando la iglesia anuncia el Evangelio, el mundo siempre saca las garras, el mundo siempre va a rechazar eso. Pero si surgen ideas nuevas, el mundo sí las acepta. Y si esas ideas nuevas van en contra de lo que dice la Biblia, mucho mejor todavía. Porque dice el mundo: la Biblia es obsoleta, la Biblia está pasada de moda, la Biblia ya no aplica para el día de hoy, la palabra de Dios no es necesaria. Juan dice: las tinieblas son hostiles en contra de la luz. Sin embargo, hermanos, las tinieblas, dice también Juan, no van a prevalecer contra la luz. Un día el reino de Cristo, la nueva Jerusalén, será establecida en este planeta, brillante por todos lados, y entonces las tinieblas habrán desaparecido para siempre. Amén, hermanos. Entonces, ya para terminar, Juan aquí nos deja bien claro, y como les dije al principio, todo su evangelio, Juan va a dejar bien claras estas dos ideas: Jesucristo es Dios y Jesucristo se hizo hombre, se hizo carne como uno de nosotros. El que no crea lo primero no es cristiano, y el que no crea lo primero y tampoco crea lo segundo, eso lo vamos a leer dentro de 8 días, dice Juan, no solo no es cristiano, el espíritu del anticristo está dentro de él. Entonces, hermanos, ya para resumir, este verbo del que Juan está hablando en su evangelio, en todo el evangelio y en sus epístolas, no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Este verbo ya existía desde la eternidad con el Padre. Este verbo ya estaba con Dios porque Él mismo es Dios. Este verbo es creador de todas las cosas. Este verbo es el fuente de toda vida. Este verbo es la luz que ilumina a todo hombre. Hermanos, y este verbo va a permanecer para siempre por sobre todas las cosas. Por eso en Apocalipsis dice que cuando Cristo viene a este mundo, viene montado en un caballo blanco y nos da 3 características. Dice que su ropa está como teñida en sangre. ¿Por qué? Porque fue el verbo de Dios que murió en la cruz del Calvario.
Y trae un nombre que dice el Verbo de Dios. Y del otro lado trae otro nombre que dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Y nuestra misión, hermanos, si nos decimos cristianos, es creer que Cristo es Dios, que este Verbo es el Hijo de Dios. A ese Verbo adoramos, a ese Verbo exaltamos. No adoramos a un gran profeta, ni a un gran maestro, ni a un gran hombre. Adoramos al Hijo de Dios, que es Dios también, que sí, fue un gran maestro, fue un gran hombre, pero por encima de todo eso, hermanos, fue Dios que vino a vivir entre nosotros. Vamos a orar. Eterno Dios maravilloso, te damos gracias, Padre, por haber enviado, Señor, a este mundo, a ese Verbo, al Hijo tuyo que estaba contigo desde el principio en la eternidad, que estaba cara a cara contigo, que Él mismo es como tú, Señor Padre, es Dios también, con todos los atributos y todas las cualidades. Gracias por enviarnos esa luz que vino a iluminarnos, vino a traer esperanza a nuestra vida. Creemos, Señor, en tu Hijo, creemos en el Verbo, Señor, que enviaste, que es creador de todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten y permanecen hasta el día de hoy. Te alabamos, Señor, adoramos a tu Hijo, lo honramos y lo exaltamos, porque es Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.